Amén. Soberano Señor, Amén. Padre Celestial, en esta mañana de Santo Sábado nos disponemos gozosos nuevamente reunidos a estudiar, a alimentarnos de su palabra, a seguir recibiendo eso que el Señor anhela que hagamos cada día, recibir luz a través de su palabra, a palabra de día y escrita también en los testimonios. Los Señor nuestro, quienes en este momento, a nuestros hermanos, a sus familias y a las personas que los acompañan. Gracias, bondador, al extendernos la vida, al extendernos tiempo de gracia, permitir reunirnos, porque aún lo podemos hacer en este tiempo que llamamos hay libertad, porque quizás llegará un momento que ya no lo podremos hacer y tendremos que cada uno subsistir pendiente de nuestro Señor, con nuestro, hasta cuando bien ante ya los que estén sobre este planeta como sus hijos tendrán que subsistir con la luz que han recibido y con el ver que han recibido de lo alto. Bondadoso Señor, gracias porque aún podemos hacerlo y gracias porque sentimos esa necesidad de reunirnos en estos momentos para continuar estudiando, para fortalecernos unos a otros. Gracias, Señor, porque a través de la oración que el Señor dejó como ese medio para comunicarnos con el cielo, es también un recurso para sentirnos fortalecidos y no sentirnos solos. Gracias por el trabajo misionero de nuestros hermanos y gracias por esos hijos que tienen ese gran ministerio de la oración, de intercesión. Bondadoso Padre, bendícenos en esta escuela sabática, concédenos sabiduría, concédenos discernimiento para comprender, para salir preparados, Señor, para el trabajo que nos espera en el campo. Todo esto lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, mis queridos hermanos, un feliz santo sábado para todos y después de este momento de reunión que hemos pasado, que ha sido de mucha bendición para todos, vamos entonces a disponernos a el estudio de la lección número 2 del libro de Esther. Esta lección número 2 se estudió el 14 de octubre de 1905. Imaginémonos allá a aquellos hermanos de aquella época estudiando fervorosamente, estudiando con el gran deseo de prepararse no solamente ellos, sino prepararse ellos para salir, como estábamos hablando, a preparar a otros. Esta segunda lección tiene como título Efecto del entrenamiento en el hogar. Así como en la primera lección hubo preguntas que nos llevaron a hacer la aplicación de lo que significó esos primeros versículos del capítulo 1 de Esther con relación a la reina Basti, como está escrito lo que ella hizo como un ejemplo para las mujeres de hoy o de todas las épocas, en cuanto a los pedidos o mandatos irrazonables que pueda hacer un esposo
También una aplicación con respecto a cuál debe ser el deber de los esposos para con las esposas y viceversa. Y se hizo el contraste o la comparación entre Génesis 3:16 y Efesios 5:25 para entender nuestros deberes como esposos y como esposas. Y nos dejó, dice, que un remedio eficaz para la discordia, las diferencias que se puedan presentar en el hogar entre los esposos en Efesios 5:33. Y hoy en la lección 2, efecto del entrenamiento en el hogar, también vamos a ver estas hermosas lecciones que se extraen de esta historia, porque no es simplemente narrar lo que sucedió allá en ese imperio persa con el rey, con la reina Basti, después con la reina Esther y lo que fue lo que sucedió con Amán, sino las lecciones, lo que podemos aplicar a nuestras vidas y sabemos que todo lo que se pueda aplicar de los estudios de la Biblia no tienen tiempo, eso es para todo tiempo y para todo lugar. Entonces vamos a la primera pregunta, hermanos, sobre qué medidas se tomaron para que hubiera una nueva reina en el lugar de Basti. ¿Por qué se estaba buscando una nueva reina? Recordemos lo que sucedió en el capítulo 1, que ante la negativa de Basti por el pedido o ante el pedido también irrazonable de su esposo, el rey Asuero, eso hizo entrar en tremenda ira descontrolada de parte del rey, cuando busca a sus consejeros para mirar qué se podría hacer ante, según ellos, el mal ejemplo que había dado Basti al rechazar, al no obedecer la petición del rey. Entonces, uno de los consejos que se dio, además de enviar las cartas a todo el reino, a las 127 provincias, de que las esposas debían obedecer a sus esposos, uno de los consejos fue que Basti ya no fuera más ante el rey, es decir, que no fuera más la reina y que se hiciera el trabajo de buscar una nueva reina. Entonces, ¿qué medidas se tomaron para que hubiera una reina en el lugar de Basti? Entonces, hermanos, vamos a estar con nuestra Biblia abierta en el capítulo 2 del libro de Esther y una hermana o un hermano que nos lea Esther 2 del 1 al 4. Esther 2, del 1 al 4. Pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Basti y de lo que ella había hecho, y de la sentencia contra ella. Y dijeron los criados del rey, sus cortesanos: busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer, y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino, que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y que les den sus atavíos. Y la doncella que agrade a los ojos del rey, reine en lugar de Basti. Esto agradó a los ojos del rey y lo hizo así. Bueno, entonces, ¿qué medidas se tomaron? Buscar jóvenes vírgenes de buen parecer de todas las provincias. Recordemos que se dice que en ese momento habían 127 provincias que hacían parte de este reino de los medos y los persas, y que estas jóvenes fueran llevadas a la capital, ¿no? A Susa, a un lugar especial que aquí la llaman la casa de las mujeres. Y allí pues iban a estar bajo el cuidado de, recordemos que allá en el palacio había trabajo realizado por parte de eunucos que se relacionaban con las mujeres, la esposa y las mujeres de ese harén del rey. Y en este caso el eunuco lo llaman Hegai, que era el guarda de las mujeres, ¿sí?
y pues ellas iban a estar un tiempo allá en una preparación especial, no solamente preparación física, sino aprendiendo todas las normas, digamos, la forma en que se debían conducir. Y esto lo hacía también este mismo eunuco. Y cuando le tocaba el turno a cada una de ellas, pues ellas iban a presentar ante el rey, y pues la doncella que fuera, digamos, del agrado de este rey era la que iba a reinar en lugar de Vasti. A medida que vamos avanzando, si hay algún hermano o hermana que quiera complementar algún detalle que se haya pasado por alto, bien puede hacerlo. Bueno, entonces vamos a la pregunta número 2. Indique el sitio de residencia de Mardoqueo y qué lugar ocupaba en la genealogía. Vamos para esto al versículo 5 para mirar cuánto tiempo había estado su pueblo en cautiverio. Perdón, cuál era el sitio de residencia de Mardoqueo y qué lugar ocupaba Mardoqueo en la genealogía. Versículo 5. Hermanos. Amén. Y cumplidos estos días, hizo el rey otro banquete por El 7 5. días en el versículo 5. De 2:5, perdón, estaba en el 1. Bueno, había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simeí, hijo de Cis, del linaje de Benjamín. De Benjamín. Entonces, ¿en dónde residía Mardoqueo? En Susa, ¿no? Dice, había en Susa, residencia real, un varón judío. ¿Y cuál era, y qué lugar ocupaba en la genealogía? Acá nos mencionan algo de la genealogía de Mardoqueo, porque más adelante, nosotros si ya leímos todos los capítulos del libro de Esther, vamos a darnos cuenta que hay algo importante en la genealogía de Mardoqueo. Además de que es un varón judío, el papá de Mardoqueo era Jair, y Jair era hijo de Simei, y Simei era hijo de Cis. Hasta ahí nos dicen, y que eran del linaje de Benjamín. O sea, Mardoqueo viene de la tribu de Benjamín. No sé si nuestros hermanos recuerdan quién fue Benjamín. El hijo de Jacob, el último hijo de Jacob. Con Raquel, ¿no? La Con que él Raquel. amaba. Sí. Ajá. Raquel y Jacob tuvieron 2 hijos. Uno fue, el primero, ¿cuál fue? José. José. Y el último, Benjamín. ¿Sí? Recordemos que cuando Benjamín nace, en el parto de Benjamín, Raquel muere. ¿Sí? De esa descendencia, de esa tribu de Benjamín, viene Mardoqueo. Cuando dice que cuando dice que Mardoqueo es hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, más adelante, o en otro de los libros de la Biblia, nos dicen que Cis fue el papá de ¿quién? Bueno, Cis fue el papá del rey Saúl. Del rey Saúl. Sí, del rey Saúl. Y esto nos lleva a mirar, esto nos da por qué
nos está hablando de la genealogía de Mardoqueo, porque Saúl hizo algo, o a Saúl Dios le dio una orden en una de las guerras que él tuvo que enfrentar, realizar. Y era que debía destruirse a todo un pueblo. ¿Se acuerdan cuál fue ese pueblo? A los amalecitas. ¿Y qué hizo Saúl? ¿Qué hizo Saúl con ese pueblo? Sí, hermana, pues destruyó, bueno, mucha parte del pueblo, pero dejó los animales y se los llevó para hacerle sacrificio a Dios y se llevó al rey cautivo cuando la orden era que destruyera todo. ¿Se acuerda cuál era el nombre de ese rey, hermana? No, hermana, la verdad es que no me recuerdo. ¿Mm? Pues a mí me parece que el nombre era Agag, porque por acá en el libro de Esther, no recuerdo en este momento en qué versículo, cuando se menciona a Amán, creo que dice Amán el Agageo, ¿sí? Entonces ahí está la conexión de por qué es tan importante conocer ahora la genealogía de Mardoqueo, ¿no? Mardoqueo viene de la tribu benjaminita y Amán está relacionado con los amalecitas. Y los amalecitas, vamos a mirar más adelante qué tipo de pueblo era. Y ellos odiaban al pueblo de Dios. Odiaban al pueblo de Dios. Bueno, ¿cuánto tiempo había estado su pueblo en cautiverio? ¿Cuánto tiempo estuvo el pueblo de Israel en cautiverio? 70 años. 70 años. Ellos fueron llevados en cautiverio en el imperio de Babilonia por el rey Nabucodonosor. Pero ese pueblo tiene la oportunidad de, una vez que se cumple la profecía de terminarse el cautiverio en el imperio de los persas, de regresar, ¿no? Ahí están relacionados los decretos, los que se dieron, de regresar al pueblo, pero no todos regresan, ¿no? Algunos se quedaron en el imperio, no sabemos por qué, quizás ya tendrían familias, ¿no? En 70 años los jóvenes, los niños ya se habían de pronto organizado en familias, eh, no querrían de pronto dejar parte de sus familias allá y bueno, habrá muchas razones por las cuales no regresaron a su tierra. Vamos a mirar Segunda de Reyes, capítulo 24, versículos 14 y 15. Segunda de Reyes, capítulo 24, versículos 14 y 15. Y llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a todos los príncipes y a todos los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos, y a todos los artesanos y herreros. No quedó nadie, excepto los hombres del pueblo de la tierra. Asimismo, llevó cautivos a Babilonia a Joaquín, a la madre del rey, a las mujeres del rey, a sus oficiales y a los poderosos de la tierra. Cautivos los llevó de Jerusalén a Babilonia. Bueno, eso es para recordarnos lo del cautiverio. Y vamos a leer entonces la nota 1. La nota 1 nos dice, del hecho de que Mardoqueo viviera en un palacio, podríamos inferir que él ocupaba algún lugar de confianza en este tiempo.
La fecha marginal del libro de Esther es incorrecta. Anteriormente se pensaba que el Asuero de este libro era Darío I. Y la fecha marginal se ajustó para que correspondiese. Nosotros en la primera lección nos explicaron quién era el rey Asuero mencionado en el libro de Esther, ¿no? Que no es Darío, sino el otro nombre que él tiene en el otro idioma, en el persa, que es Jerjes. Bueno, entonces seguimos leyendo la nota. El reinado de Jerjes fue entre el 486 y el 465 a.C. Por lo tanto, el tercer año de su reinado comenzaría en el 483 a.C. Mardoqueo era el bisnieto de Cis o Quis, el benjaminita, que había sido llevado en cautiverio por Nabucodonosor. Entonces aquí nos ubican nuevamente en la genealogía. Mardoqueo es bisnieto de Cis o Quis, que fue el padre del rey Saúl. Bueno, entonces, si no hay algo para agregar. Dice que la historia dice que esto que estamos estudiando, lo sucedido, lo que se relata en el libro de Esther, ya el cautiverio había terminado más o menos entre 50 y 60 años. Es decir, lo que está sucediendo en Esther en estos momentos, lo que estamos estudiando, ya el cautiverio había terminado hacia unos 50 a 60 años. ¿Quién era Esther? Capítulo 2, versículo 7. ¿Quién era Esther? Dice así la palabra de Dios. Y había criado a Hadasa, que es Esther, hija de su tío, porque no tenía padre ni madre, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Y como su padre y su madre murieron, Mardoqueo la había tomado por hija suya. Gracias, hermana. Entonces, el otro nombre con la que se conoce Esther, hay algunas niñas que yo he conocido en la corporación que tienen ese nombre, pero no es el de Esther, sino en el otro idioma que es Hadasa, ¿sí? Ella era hija, había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, hija de su tío. O sea, Esther era hija de un tío de Mardoqueo, porque era huérfana, o sea, ya los dos padres habían fallecido. La joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Entonces, esas son algunas, digamos, referencias, características de quién era Esther. ¿De qué modo fue ella más favorecida que las otras doncellas? ¿De qué modo fue ella más favorecida? Ya estamos ubicándonos entonces en el momento en que ya las jóvenes han sido seleccionadas de cada una de las provincias. No sabemos si de cada provincia, no recuerdo si aquí lo dice, de cada provincia iba una joven o si de cada provincia podían ir varias jóvenes que fueron llevadas a la capital del reino, a Susa, que fueron ubicadas en la casa de las mujeres y que allí estaban bajo el cuidado de Hegai, el eunuco encargado de las mujeres, pero que ella fue más favorecida que las otras doncellas, ¿sí? Vamos a mirar por qué fue más favorecida que las otras doncellas y en qué sentido se entiende que ella fue más favorecida. Entonces vamos a leer los versículos 8 y 9.
Y sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y el decreto del rey, y habían reunido a muchas jóvenes en Susa, residencia real, a cargo de Hegai, Esther también fue llevada a la casa del rey. Cuidado de Hegai, el guardia de igualdad de las mujeres. La joven le agradó y halló gracia delante de él, por lo que se apresuró a proporcionarle atavíos y alimentos. También le dio 7 doncellas escogidas de la casa del rey y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Entonces, ¿de qué modo fue ella más favorecida que las otras doncellas? Entonces, aquí los versículos nos dicen por qué ella, decir, en qué se notó que ella fue más favorecida que las otras. En dos cosas. ¿Cuáles fueron? ¿Cuáles fueron, hermanas o hermanos? En que ella recibió prontamente sus atavíos y sus alimentos. Me imagino que había una alimentación especial, pues allá en ese imperio para las jóvenes que iban a estar en ese proceso de preparación. Les daban atavíos, les daban una alimentación y a ella se le dieron prontamente, o sea que había que de pronto las otras tendrían que esperar turnos, ¿no? Pero a ella se le dio prontamente y también le dio 7 doncellas especiales de la casa del rey y como tercero la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa. Esa fue la forma en que fue más favorecida que las otras doncellas. Prontamente recibió sus atavíos, su alimentación, le dieron 7 doncellas y las ubicaron en lo mejor de la casa de las mujeres. Si uno de pronto busca en libros de historia, bueno, ¿qué papel jugaban esas doncellas? Pues supongo que estas doncellas ayudaban a las jóvenes que estaban en esa preparación en el cuidado de, digamos, de su cuerpo externamente, uso de cremas o de algunas costumbres que tenían en ese imperio para las mujeres, ¿no? En la pregunta 5 dice, ¿de qué manera mostró Esther respeto por el consejo de Mardoqueo? Versículo 10. ¿De qué manera mostró Esther respeto por el consejo de Mardoqueo? Versículo 10. Esther no Esther declaró, no declaró, siga, hermana. siga hermana, hágale, siga. Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no le declarase, no lo declarase. Bueno, entonces Mardoqueo le aconsejó a Esther que todavía no fuera a decir que ella era ¿qué? Que era ¿qué, hermanos? Que era judía, ¿no? Ya no, que no dijera cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Bueno, ese consejo dado por Mardoqueo, ella lo respetó. ¿Y de qué manera mostró Mardoqueo su carácter de padre adoptivo? Más adelante vamos a ver la importancia de por qué Mardoqueo no quiso que ella declarara su parentela y ella también pues obedeció. ¿De qué manera mostró ahora Mardoqueo su carácter de padre adoptivo? Versículo 11. Mientras Esther estaba ya en la casa de las mujeres, en ese tiempo en que ellas estaban sometidas a esa preparación, ¿qué hacía Mardoqueo como padre adoptivo? 11. Cada día Mardoqueo se
paseaba ante el patio de la casa de las mujeres por saber cómo le iba a Esther y qué se hacía de ella y, y qué se hacía de ella. O sea, acá en esta versión dice, Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataban, ¿no? Él no se despreocupó de ella, ¿va? Bueno, ya está dentro del palacio, allá no le va a faltar nada, allá va a estar muy bien. Pero Mardoqueo, como un buen padre adoptivo, todos los días él estaba pendiente de lo que pasaba con Esther, cómo le estaba yendo, y como él tenía algo especial que podía pasearse delante del patio de la casa de las mujeres. Ahorita vamos a ver qué era lo que le favorecía a él, poder saber de lo que pasaba cada día con Esther. Bueno, vamos entonces a leer la nota 2. Dice, Mardoqueo se dio cuenta de su obligación de cuidar de Esther como padre. No se desligó de la responsabilidad cuando Esther fue llevada al palacio, sino que durante todo un año, todos los días, iba al palacio para preguntar cómo le iba a Esther y qué se hacía de ella. Esta es una lección también que todos los padres debemos aprender. Mardoqueo, cuando Esther fue llevada, pues Esther ya no era una niña, no era una adolescente, era una jovencita, no sabemos cuántos años, pero él nunca se desligó de su obligación de estar pendiente de Esther, ¿sí? Que, hermano, yo, por mi trabajo, veo como tristemente los niños son desligados del cuidado y de la responsabilidad paterna. Por eso es que ahora actúan tantas esas instituciones que a veces pues pasan hasta los límites, pero cuando no hay unos padres responsables de niños muy, muy pequeños, de adolescentes, pues entran en estas situaciones a actuar estos institutos. Y como les digo, en mi trabajo veo cómo los padres han entregado su responsabilidad a otras personas, llámense guarderías, llámense colegios, no queriendo asumir, no sé, parece que no quieren asumir la responsabilidad que se tiene como padres, que no es fácil, que comete uno muchos errores, que nosotros, gracias a Dios, por la misericordia de Él, nos hemos dado cuenta, les hemos pedido perdón, le pedimos a Dios que nos ayude a como a resarcir nuestros errores cometidos como padres. Pero hoy en día se ve mucho abandono. La falta de autoridad es un abandono que se hace a los niños, dejarlos, como decimos, al garete, a que ellos tomen esos caminos de libertinaje. Y por eso estamos viendo lo que estamos viendo. Mardoqueo es uno de los muchos ejemplos que el Señor tiene en su palabra, y no siendo el padre, sino el padre adoptivo. Ella era hija de un tío, y él tomó la responsabilidad de ser su padre y lo hizo como como si realmente fuera su propia hija. Estuvo pendiente de ella todo el tiempo. A veces los hijos no quieren que uno esté pendiente de ellos y de pronto lo toman, de pronto no lo toman con el propósito, con el objetivo que uno tiene, y es de ayudarlos, de pronto de darles un buen consejo, y no de
criticarlos o de quizás como de pronto algunas veces lo pueden ver, que es que somos de pronto, nos podamos convertir en como en tropiezo para sus planes, sus propósitos, pero ellos deben entender que es que nosotros deseamos lo mejor para ellos y cuando les decimos que busquen a Dios, pues Dios que es el Padre Celestial, el Dios de amor, quiere todavía aún lo mejor, mucho más de lo que nosotros podemos entender y discernir, lo mejor para ellos. No sé si algún hermano... Hay algo que quería resaltar ahí en esa experiencia tan bonita bíblica que estamos estudiando. Y es que, o sea, el trabajo que hizo Mardoqueo respecto a la adopción de esta niña, que era su prima, es que él dedicó todo su interés en formar una persona de bien a, a la reina Esther. Pero hay otra cosa para resaltar y es que Esther asumió el papel de hija de su primo, de Mardoqueo, y lo exaltó y lo honró haciendo obediencia a todos sus consejos y a toda la dirección que él le dio como su hija, qué debía hacer, qué no debía hacer, cómo comportarse, todo. Ella nunca se rebeló, o sea, fue sumisa, obediente y siguió los consejos sabios de su padre adoptivo. Mientras que hoy en día la mayoría de los jóvenes, cuando nosotros queremos, como usted lo explicaba ahorita y como lo esbozaba, de que nosotros a veces pareciéramos ser de pronto un poco controladores, un poco exigentes y eso, y los hijos se rebelan contra nosotros, no porque nosotros queramos el mal para ellos, sino el bien. Y cuando uno les hace de ver las cosas, ellos todo lo saben. Ellos son independientes, quieren independizarse antes del tiempo de salir de nuestras manos, porque mientras el hijo esté bajo el techo de uno, bajo la dirección de uno, uno debe ser el que dirige la vida de ellos, pero ellos no aceptan eso. Ellos se quieren... Yo tengo aquí un caso muy cercano de un pequeño niño de 10 años y dice que apenas cumpla los 16 se va de su casa porque él no quiere que lo controle. Entonces imagínense, a los 16 todavía ni siquiera es mayor de edad. Entonces es impresionante cómo se ha transformado el ideal de padres e hijos en estos momentos de la historia. Ya a los hijos no se les puede decir nada porque van y lo demandan al papá, al bienestar. Ellos tienen todos los conocimientos para impedir que los padres dirijan sus vidas. Lo voy y lo demando, voy y lo acuso, voy y los retan. Si el papá les hace un poquito más de lo que debería hacer como padres, no, es que no va, no, entonces voy y lo demando, voy esto. Entonces es impresionante el momento crucial de la vida en el tiempo de la historia que estamos viviendo. Es impresionante. Entonces es maravilloso ver cómo esa niña fue sumisa a su padre y todos salieron ganando, tanto ellos como pueblo de ella y ella como hija de Mardoqueo, porque Dios tenía un propósito, pero fue necesario que Mardoqueo fuera un ejemplo de padre y Esther fuera un ejemplo de hija. Los caminos de Dios son perfectos. A veces nosotros, quién sabe por qué erramos, hermano, porque a veces somos demasiado complacientes con los hijos, desde pequeños nos los disciplinamos, nos dejamos juntar con malas compañías, bueno, en fin, tantas cosas que le salen de las manos a uno, pero estamos hablando de un tiempo muy antiguo a un tiempo muy moderno de la historia. Bueno, hermano, eso era lo que quería asumir. Gracias, hermana. Esta semana, en una de las lecturas que nos comparte el hermano Andrés Gómez, que se hablaba, voy a ver si yo la puedo mirar aquí en este momento en el celular, no para leerla, sino para recordarles cuál fue la lectura. Fue la del día jueves, donde dice, la labor de los padres es importante y solemne.
Las responsabilidades que les incumben son grandes, pero si estudian la palabra de Dios con atención, encontrarán en ella instrucciones completas y muchas promesas valiosas con la condición de que cumplan fielmente con su labor. Yo creo, hermanos, que muchas veces ahora que dice la hermana Dalila eso, uno dice, pero ¿por qué están así? ¿Qué ha pasado? Aquí esta lectura nos llevó, a mí me llevó a mirar dónde estuvieron mis fallas, ¿sí? Pero bueno, no para sentirnos pues como en el piso, pero porque Dios siempre está dispuesto a levantarnos, a ayudarnos. Por eso dice, se les exhorta a criar a sus hijos en la disciplina e instrucción del Señor. Nos falta eso. Y se asegura que si los instruyen en el camino que deben seguir, aun cuando sean mayores, no se apartarán de él. Asimismo, se les exhorta acerca de los mandamientos de Dios. ¿Qué nos dijo el Señor? Se los repetirás a tus hijos y les hablarás de ellos estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y te levantes. ¿Lo hicimos? Para llevar a cabo esta labor, los padres deben familiarizarse con la palabra. Primero, era la labor nuestra para poder hacer la labor con nuestros hijos, en lugar de perder el tiempo en chismes, en adornos innecesarios, de casas, de personas. Procurarán diligentemente comprender la voluntad de Dios revelada en su palabra. Bueno, toda la lectura es maravillosa. Muy seguramente Mardoqueo cumplió con todos estos consejos divinos y pudo preparar a Esther. Dios le tenía a él esa labor de preparar a Esther para lo que Esther iría a desempeñar en ese futuro, allá cuando fuera la reina de la esposa del rey de este imperio. Bueno, vamos a la pregunta 7. ¿Cómo se mostró el carácter de Esther cuando llegó el momento de presentarse ante el rey? Versículo 15. Versículo 15. ¿Cómo se mostró el carácter de Esther cuando llegó el momento de presentarse ante? Cuando le llegó a Esther, hija de Abihail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró, sino lo que dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres. Y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. La veía. ¿Qué hizo Esther en todo ese tiempo de preparación? Porque el tiempo de preparación, habíamos dicho antes, no era solamente el que ella tuviera ciertos atavíos, el que aprendiera a vestirse, me imagino yo, como se vestían las mujeres allá en ese imperio, para prepararse para ese cargo, ese posible cargo que iban a ejercer, para alimentarse como las estaban alimentando. Les enseñaban las normas, lo que se podía hacer, lo que no se podía hacer como reina. Si iba a vivir en un palacio, eran unas normas especiales. Todos esos imperios tenían sus normas, sus leyes, decretos, en fin. Todo eso, ella dice, ninguna cosa procuró, sino lo que Hegai, guarda del rey, le había preparado, ¿cierto? Y eso, dice, ganaba a Esther el favor de todos los que la veían. Que ha sido el padre adoptado, siendo una adulta, una joven, aceptaba los consejos, seguía las órdenes de su padre Mardoqueo. Y allá en
en esa preparación por la que pasó, también procuró hacer lo que el guarda le había enseñado, le había preparado. O sea, ella aprendió a qué, hermanos, algo que ahora en los jóvenes es tan notable y que ellos repudian. Yo lo puedo decir porque todos los días estoy en medio de 300 y algo más de muchachos. Las normas. A nosotros nos daban unas clases, yo lo recuerdo en la escuela primaria, unas clases en una materia que se llamaba cívica, ¿sí? ¿Y qué nos enseñaban en esas clases? Si algún hermano se acuerda, si recibió esas clases en la primaria. También se llamaba urbanidad, ¿no? Algo así. Sí, urbanidad cívica. Era Urbanidad. parecida, ¿no? Pues a uno le enseñaban, había como una cartillita, ¿no? Y había una que era del niño o la niña maleducada y la otra era de la educada. Y pues le enseñaban a uno todo, cómo comportarse, cómo sentarse, cómo vestirse, cómo hablar, cómo respetar a los adultos. O sea, era muy bonita esa materia. Eso ya no lo enseñan, hermana. Yo no creo que lo estén enseñando ahorita, pero cuando yo estudié, sí se lo enseñaban a uno. O sea, eso, yo algún día hablando con algunas personas que van allá a apoyar ciertos proyectos, que por qué no se trataba de trabajar esa parte de las normas de conducta, de la cívica. Entonces la respuesta fue que esa cartilla ya tenía cosas muy exageradas y que no estaban acordes con la época, ¿sí? Porque lo que ellos estiman es que debemos ir acordes al tiempo. Nosotros ya no podemos ir a pedirle ciertas cosas a los jóvenes porque no es el tiempo de nosotros, ¿sí? Entonces yo siempre he dicho, bueno, el tiempo será otro, pero las normas, los valores del respeto y la responsabilidad no pueden ser otros, son los mismos, ¿sí? Entonces, hoy en día a los jóvenes no se les puede pedir normas. eh, como otra palabra que reemplace normas, Deberes. deberes, ¿sí? Nadie quiere saber de los deberes, ¿sí? Y ahí Solo el solo se, resultado de tanta delincuencia, de tanta cosa, porque cuando a uno lo forman en una norma de hogar o de escuela o de estudio, lo que sea, eso queda, lo que usted decía ahorita anterior. ¿Por qué Mardoqueo siguió el patrón que Dios le dio? De recordarle y recordarle al hijo, a la hija, las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. Cuando uno repite y repite, eso queda grabado en el subconsciente. Y aunque uno de pronto enfrente cosas diferentes, eso está ahí marcado, eso es una marca, es un sello de Dios. Pero como ahora no se les permite a ustedes ni a los padres excederse en las normas, ni en las costumbres, ni en los buenos hábitos, pues entonces el niño crece sin rumbo, como cuando uno coge un caballo sin freno, boc, para donde quiera jala. Porque a los caballos todavía yo no creo que con el tiempo le hayan quitado el freno al caballo. O sea, estamos en pleno siglo, el último siglo del mundo, yo creo, y al caballo hay que ponerle freno, de no él se enfoca para otro lado. Y lo mismo pasa con la educación de los niños, de los hijos. Si uno no les pone normas o sea, órdenes en el hogar, pues ellos jalan por donde quieren porque ellos no tienen el albedrío de ellos está coaccionado por sus propias emociones. Entonces, ahí está. ¿Qué le pedimos a la sociedad hoy en día? Niños groseros, niños malcriados, niños delincuentes, y tienen que hacer lo que ellos quieran, según sus pensamientos, según sus actitudes, porque ¿cómo les corrige? Si eso, mejor dicho, si uno medio grita al niño, lo acuso con fulano, le digo a fulano, le voy y pongo la queja, voy y lo denuncio. Entonces uno se tiene que dejar que los hijos hasta le peguen a uno porque ¿qué más se bueno, puede hacer? entonces esta crisis de autoridad, esta crisis de no querer normas, pues ya vemos todos los resultados. En el caso de Mardoqueo, como padre, cumplió con el plan divino,
de educar a Esther. Esther, como hija adoptiva y criada por este hombre de Dios, cumplió también su carácter en el, ya no estaba con él, estaba en un lugar donde era digamos, un tiempo difícil para las jóvenes, ¿sí? Quizás ella no entró imaginemos ese lugar y ese momento que pasaban estas jóvenes, eso era una competencia, ¿cierto? Una competencia y de pronto entre ellas hubiesen presentado rivalidades. Yo creo que en Esther no estaba preocupada por eso, como instruida por Mardoqueo, eh, en su corazón, en sus pensamientos, quizás no hubo esas cosas, ¿sí? Tenía un carácter, como lo demuestra aquí, de obediencia, de sumisión, como lo había enseñado Mardoqueo, claro, obediencia y sumisión dentro de las cosas establecidas por Dios. Bueno, entonces vamos ahora a la pregunta. Hermanita Argenis, ¿me permite? Ya, tiempo se nos fue, sí. Sí, hermano Carlos. Gracias, hermanita Argenis. Bueno, no se preocupe que vamos hasta las 11, ¿está bien? Porque iniciamos un poquito tarde. Hermanita Argenis, yo quería aportar un poquito al respecto de esa urbanidad de Carreño que nos enseñaron en nuestra época, cuando todavía escribíamos, no habían cuadernos, sino escribíamos en hojas de plátano. En ese tiempo, hermanitos, se nos enseñó muchas cosas: el respeto, la cortesía, la, el aseo, la educación, en todo. Aún cuando yo recuerdo de las cosas que aprendí o que nos enseñaron, es que cuando una persona está hablando, Escucho. los demás debemos poner atención. Y que cuando una persona está hablando, uno no debe interrumpir abruptamente a la persona que está hablando. Uno tiene que ser muy modesto, levantar la mano, pedir la palabra o esperar el momento para pedir permiso para poder intervenir. Y que cuando a uno le ceden la palabra, uno no se tiene que sentar en la palabra. Sencillamente dar una apreciación corta al punto de lo que se está hablando y no salirse del tema ni extenderse largamente, porque eso es mala educación. Eso nos enseñaron. Y al respecto de lo que escuché hace un momento, donde se dijo que hoy en día los hijos son mal educados, son groseros, son patanes, y que entonces ahora las normas los defienden y los protegen y uno ya tiene que hasta dejarse pegar de ellos, eso no es verdad. Aunque existen las normas que los protegen, aunque existen las leyes que estimulan la desobediencia, la apatía de nuestros hijos, nosotros como padres cristianos tenemos el deber delante de Dios de reprenderlos, educarlos, amarlos, ofrecerles lo mejor. Pero cuando un hijo es rebelde y especialmente en las cosas del Señor, nosotros debemos reprenderlos duramente. Y habrán casos donde hemos de tomar decisiones. Si nuestros hijos se rebelan, si nuestros hijos van a pisotear la palabra de Dios, si nuestros hijos van a hacer del hogar un bar, una discoteca, un teatro, si nuestros hijos van en el Santo Sábado a pisotear los principios de Dios, pues tenemos que tomar una decisión con ellos. No podemos andar juntos si no estamos de acuerdo.
No le podemos permitir a nuestros hijos, por más adultos que sean, que pisoteen y blasfemen el nombre de nuestro Dios, o que se burlen de la palabra de Dios, o que rechacen abiertamente los principios de la palabra de Dios. En ese caso no podemos andar juntos. Y si es necesaria la separación o la guerra, pues hemos de entrar en discordia con ellos. Pero no podemos permitir que el nombre de Dios sea blasfemado y que las personas puedan hacer lo que quieran sencillamente porque ya son adultos. No, somos responsables también de esa parte. Gracias, hermanita Argenis. Dios la bendiga. Gracias, hermano Carlos. Eh, para terminar Perdón, esta parte. lo que dice, perdón, hermanita, lo que dice el hermano Carlos es cierto. Yo también estudié, fue con una pizarra y un FIS. Y mis hijos, cuando ya crecieron, también cuando ya me casé y tuve mis hijos, ellos también quisieron como ser mandones conmigo. Y yo les daba muy fuerte y claro que después ya de viejos yo les pedí mucho perdón porque yo fui muy dura. Pero si no hubiera sido así, hermana, me tocó levantar mis hijos con Dios solita. Tuve 4 hijos y no me comprendí en el matrimonio. Y mis hijos fueron como a mandarme, pero yo les puse reglas y me decía la gente que me echaban la policía, yo les decía, échemela, porque entonces yo les digo que se los lleven, si es que ellos son los que los están criando, porque uno los cría inocente de uno. Entonces, hoy en día le doy muchas gracias a Dios, porque ninguno se me salió de las manos. La mayor dijo que no me quería y duró un tiempo que no me quería, que porque yo era muy dura. Pero gracias a Dios, hoy en día seguro reconoce y ella siempre está pendiente cómo estoy, me envía mi dinero que necesito, me ayuda. Y bueno, le doy muchas gracias a Dios porque eso no fui yo. Dios me ayudó a criarlos, hermana. Entonces, no puede uno dejar de, porque la gente dice, entonces los va a dejar hacer lo que quieran, hermana. Ese era mi aporte. Gracias. Esa materia. Y hay algo que todos buscábamos que fuera pronto. Y si siempre le decíamos, profe, ¿cuándo vamos a hacer el almuerzo? Se hacía un almuerzo ahí para nosotros en el grado quinto, para que ella nos pudiera enseñar cómo sentarnos a la mesa, no en la mesa, sino a la mesa, cómo coger los cubiertos, cómo comportarnos en el comedor. Claro, eso era un almuerzo para nosotros en esa época delicioso, quizás muchos no tenían un almuerzo de esos todos los días y era abundante y ella todo el tiempo estaba pasando a medida que nosotros estábamos tomando el alimento, el almuercito, corrigiéndonos cómo se tomaba así, si estábamos mal sentados, cómo se colocaban los brazos, no todos los brazos encima de la mesa, no hablar con la boca llena, bueno, todo lo que el libro nos decía, cosa que ahora no se ve ni por las curvas, como decimos acá. Bueno, hermanitos, entonces pasamos, tenemos 10 minuticos para terminar. ¿Sí? ¿A Bueno, quién escucha? Jairo, Hermano. sí, ya lo que dice la hermana Elisa, entonces yo con uno de mis hijos un día dialogando, diciéndole yo cómo debía de educar los hijos y todo, entonces le dije, si yo no hubiera hecho como dice la hermana Elisa, no haberlo educado, entonces no serían hoy día lo que son, ¿no? Entonces él me dijo, pero a mi papá le estaba como yendo la mano. Le dije, mi hijo, es mejor que sobre y no que falte. Entonces, y gracias al Señor, ya son unos señores, ¿no? Gracias, hermana. Bueno, hermano, vamos entonces a la pregunta 8. ¿Qué honor se le confirió a la reina Basti? Y voy a leer los versículos 17 y 18. ¿Qué honor se le confirió a la reina Basti? El rey amó
a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes. Y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. Hizo luego el rey un gran banquete a todos sus príncipes y siervos. Esther disminuyó tributos, provincias, y dio mercedes conforme a la generosidad real. Entonces, el honor que se le confiere a Esther es el de ser la reina, la esposa del rey de ese imperio, en ese momento el imperio persa. Bueno, ahora vamos a un versículo interesante sobre la posición que ocupaba Mardoqueo. ¿Qué posición ocupaba Mardoqueo? Para eso vamos entonces al versículo 19. Un hermano, una hermana que nos lea por favor el versículo 19. Cuando las vírgenes fueron reunidas por segunda vez, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey. Bueno, entonces, esta parte, tenemos la presente, sentado a la puerta del rey. En el libro, yo voy a leer para marcar velocidad. También se habla de la puerta del rey en el 2:21. Dice, en aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bigtán y Teres, 2 eunucos del rey, de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Asuero. En el 3:2 también dice, y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán. En el 5:9 dice, y salió Amán aquel día contento y alegre de corazón, pero cuando vino a Mardoqueo a la puerta del palacio del rey, y que no se levantaba ni se movía de su lugar, se llenó de ira contra Mardoqueo. Entonces, en esos 1, 2, 3, 4 versículos se menciona a la puerta del rey. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué posición ocupaba Mardoqueo? ¿Y qué significa estar sentado a la puerta del rey? Entonces, estar sentado a la puerta del rey no es simplemente como de pronto uno cuando estaba pequeñito y le enseñaba a los niños que era que Amán se lo pasaba sentado a la puerta del rey. De pronto uno llegó a imaginar que, bueno, Mardoqueo tal vez no tenía que hacer y estaba ahí sentado a la puerta del palacio, como muchos que están aquí uno ve cuando pasan videos o cosas así, noticias de la puerta de allá del palacio, donde hay mucha gente ahí en la puerta, ¿sí? No, dice, la puerta del rey es una zona administrativa importante del palacio, en donde están los oficiales, donde están los guardas, donde están los escribas, donde están los funcionarios encargados de los asuntos del gobierno, ¿sí? O sea que esto nos lleva entonces a estar a la puerta del rey, es que Mardoqueo tenía o desempeñaba un cargo, era un oficial del rey, no sabemos si era guarda, ¿no? En todo caso era uno de los funcionarios que tenía a su cargo algún asunto del gobierno. Era un servidor del rey, ¿cierto? No sabemos, no sé, no, acá no dice exactamente qué era. Eso es estar sentado a la puerta del rey. Y cuando pasaba, pues, lo que más adelante vamos a estudiar Amán, pues ya sabemos qué hacían todos, pero no lo hacía Mardoqueo. ¿Algo para agregar ahí, hermanos? Bueno, el versículo 10 dice, estaba Esther sujeta a su padre adoptivo después de convertirse en reina. Seguimos hablando de su relación con el padre, con su padre adoptivo. Estaba Esther sujeta a su padre adoptivo después de convertirse en reina. Entonces vamos a leer el versículo 20. Esther
según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que Mardoqueo decía, como cuando él la educaba, es decir, como cuando ella estaba en casa, cuando estaba bajo su custodia. ¿Estaba Esther sujeta a su padre adoptivo después de convertirse en reina? Por supuesto, ella seguía las instrucciones de su padre Mardoqueo. Nota 5. Mardoqueo le enseñó a Esther a obedecer cuando era niña, y una vez instruida, según la versión King James, cuando fue vieja, ella continuó obedeciendo. Un padre que tenga la sabiduría para educar adecuadamente a su hijo será siempre su mejor consejero. Eso es lo que uno pretende ser siempre para sus hijos, su mejor consejero. Por lo tanto, para nosotros ser mejores consejeros, pues debemos primeramente nosotros ser obedientes, que eso fue lo que yo entendí y me quedó de la lectura de lo que nos comparte el hermano Andrés Gómez. Someternos nosotros primero, ser obedientes a nuestro Padre Celestial, y así seremos también los mejores consejeros para nuestros hijos. ¿Qué fue lo que se cumplió en ese trabajo hecho por Mardoqueo? Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Entonces, ahí se cumplieron esta promesa y esta responsabilidad colocada sobre nosotros como padres. ¿Qué texto se cumplió en la experiencia de Mardoqueo? Entonces, en Esther se cumplió Proverbios 22:6. ¿Y qué se cumplió en Mardoqueo, hermanos? Proverbios 29, si alguno ya lo tiene, por favor lo puede leer, 29:17. Corrige a tu hijo y te dará descanso, y dará alegría a tu alma. Laura, por favor, no la vuelve a repetir. Corrige a tu hijo y te dará descanso, y dará alegría a tu alma. Yo veo todos los días, muchos padres van a hablar con uno y lloran amargamente de ver el comportamiento de esos niños con ellos. Claro, nosotros podemos entender que no han sido instruidos en los caminos del Señor. Ellos no pueden actuar de otra manera, pero les cuesta lágrimas. Si nos cuesta lágrimas a nosotros, que hemos tratado de hacerlo mejor, aprendiendo a depender de Dios, pues a ellos les cuesta mucho dolor. Un hijo obediente, un hijo instruido en el camino del Señor, dice, dará descanso a nuestras almas, ¿no? Eso se cumplió en la vida de Mardoqueo. ¿Cómo pudo Mardoqueo salvar la vida del rey? No sé, hermano, me queda un minuto. Lo dejamos para dentro del próximo sábado o terminamos. Nos quedan 2 preguntas. Siga, hermanita, siga, terminemos, claro que sí. ¿Cómo pudo salvar la vida del rey Mardoqueo? Esther 21 al 23. Vamos a leer. En aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron 2 eunucos, Bigtán y Teres. Eran eunucos de la guardia de la puerta y procuraban poner mano en el rey Asuero. Poner mano era hacerle daño, matarlo, ¿sí? Cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Esther. Lo comentó, se lo dijo a su hija, y Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Se hizo investigación del asunto y fue hallado cierto. Por tanto, los 2 eunucos fueron colgados en una horca y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. Entonces, ¿cómo pudo Mardoqueo
salvar la vida del rey. Mardoqueo descubre el complot que están haciendo estos dos eunucos. Esto le quedó posiblemente muy fácil a Mardoqueo porque estaba en esa zona llamada la Puerta del Rey, donde habían muchas más personas, funcionarios, guardias, bueno, gente encargada de asuntos del gobierno, y él escucharía esa conversación, ese complot, y lo que hizo fue enterar a Esther, ¿sí? Que de ese plan que se estaba pues armando. Ya Esther era la esposa. ¿Qué hace Esther? Le comunica, como dice en la pregunta 14, dice, ¿tomó Esther el honor para sí misma? No, ella no lo tomó para sí misma, le dio el honor a Mardoqueo. Entonces ella va y le comunica eso al rey. Eso está en el verso 22, va y le comunica al rey en nombre de Mardoqueo, es decir, le da el La honor, honra. la honra a Mardoqueo, que es el que se enteró de eso. Bien pudo Mardoqueo haber hecho algo y es haberse quedado callado, ¿no? ¿Cierto? Haberse quedado callado y no decir nada. Bueno, yo no me meto en problemas, pero Mardoqueo comenta con Esther y de esa forma evita que se le haga este daño, que se le haga el daño al rey. Entonces, ¿qué podemos nosotros, así en forma cortica, aprender de este actuar de Mardoqueo? Salva al rey al descubrir este complot y al comentárselo a Esther para que ella lo haga con su esposo el rey, pues el Mardoqueo está mostrando fidelidad, ¿no? Al rey, aunque él era judío, él era extranjero. También muestra que fue muy prudente, solamente se lo comunica a Esther, ¿cierto? Y este hecho, pues, más tarde nosotros vamos a ver cómo fue recompensado y que este hecho, digamos, fue como la clave que vino a liberar al pueblo de lo que se venía encima para ellos, ¿no? Entonces, hermanos, si hay algo más para agregar de una manera corta. Sí, hermano, hermana. Bueno, Mardoqueo era un hombre temeroso de Dios, educó muy bien a su hija adoptiva, sí, fue un hombre muy íntegro y tanto así que todos se inclinaban ante Amán y él no se inclinaba ante él, sí, salvó la vida del rey y obviamente pues también Esther hay que anotarle de que ella era muy obediente a su padre, ¿sí? Era una mujer también muy temerosa de Dios porque no reveló su identidad, de dónde era. Y bueno, por eso el Señor la escogió para ese momento, como dice su palabra, y para ese momento ha llegado, ¿sí? Al reino. Entonces vemos ahí el poder de Dios, la fidelidad tanto de Esther a Dios como de Mardoqueo. Bueno, hermanos, entonces hemos terminado. Los invito para dentro de 8 días, con la ayuda del Señor, que vamos a tener la lección 3, a que busquemos y recordemos que detrás de Amán hay acontecimientos, que están registrados en la palabra, que tienen que ver con un pueblo llamado los amalecitas, para que busquemos en la Biblia los versículos que ahí están registrados en la lección 3, para mirar la historia de la familia de Amán. ¿Por qué Amán actuaba como actuó, odiando a Mardoqueo porque no se arrodillaba ante él? ¿Y de dónde viene toda esta, digamos, vida de odio y rencor en este hombre y cómo terminó toda esta parte? Entonces, hermanos, vamos a arrodillarnos
para terminar la escuela sabática. Bendito Dios y Padre nuestro, muy agradecido Señor por regalarnos la vida, extendernos el tiempo de gracia para reunirnos, estudiar, aún en tiempos en que podemos hacerlo. No nos impide en este momento reunirnos, ya sea en forma física o a través de estos medios digitales, Señor. Que podamos aprovecharlo hasta el momento en que sea posible. Gracias por las hermosas lecciones aprendidas en el día de hoy, para nosotros como padres, para los jóvenes como hijos, a no despreciar el consejo, los mandatos escritos en la palabra del Señor, tanto para nosotros como para ellos como hijos, Señor. Ayúdanos cada día a tener presente que nuestra responsabilidad como padres no ha terminado, ni terminará, Señor. A que primero debemos nosotros aprender a someternos al Señor y luego pedir que nuestros hijos también, de rodillas ante el Señor, también lo hagan. Bondadoso Señor, bendice a nuestro hermano que va a hacer el segundo estudio. Bendice a cada uno de mis hermanos, sus familias. Dejamos en sus santas manos las peticiones que salen del corazón de cada uno de nosotros como padres y como madres, por nuestros hijos, por nuestras familias, Señor. Creyendo que en su palabra las promesas son fieles y verdaderas, pero que nosotros debemos cumplir con nuestra parte. Todo esto lo agradecemos, lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.